Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas, que coinciden a veces ruidosamente en el Medio Oriente, y de toda otra creencia y los agnósticos también. Así que es un privilegio que tenemos que apreciar y saber preservar, ¿no? Y ya que hablábamos de viernes, uno piensa en Tierra Santa y cuando no, otra vez, se arman los líos, las represiones y una vez más las tropas israelíes generan bajas en el ámbito árabe-palestino. Bueno, esto ya, la reiteración en este caso no desgasta el concepto, ¿no? Porque cuando se pierden vidas las cosas no son juguetes ni son floripondios verbales. Pero bueno, vamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo, puesto que acabamos de recibir algunas imágenes que, para variar, nos hicieron modificar todo el planteo de fondo que teníamos. Gente rescatando cadáveres, ayudando a heridos, todas las opciones. Lo que estamos viendo aquí son las tropas israelíes que mataron a 2 palestinos en las protestas fronterizas de Gaza. Vean la lluvia de granadas de gases. Palestinos se reunieron en indignación y en las afueras de la morgue, llevando a identificar otra vez a sus camaradas de lucha política. Vean esa lluvia de gases. Las fuerzas israelíes, como de costumbre, le dieron con todo lo que tenían. Aparecieron las ambulancias de la Media Luna Roja, que como saben es el equivalente a la Cruz Roja en el mundo musulmán, para llevar a los hospitales desde el campo y esta zona fronteriza a los que han sobrevivido como heridos, los otros directo a la morgue, ¿no? Personal médico tratando la situación y el cuento de nunca acabar de todos los viernes. Las tropas israelíes mataron a 2 palestinos e hirieron a decenas de otros que participaban en las protestas semanales en la frontera de Gaza. Este viernes 17 de agosto, eso fue lo que ocurrió. Y manifestantes palestinos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, como todos los viernes, y hay que tener claro esto, ¿no? Todos los viernes. Manifestantes palestinos se enfrentan con las fuerzas de seguridad israelíes cerca de Nablus y continúan los problemas. Vean esto, insólito. Y algunos les borran las caras, ¿no? Para que no los identifiquen. Bueno, los soldados israelíes, como de costumbre, haciendo uso a discreción de las granadas de gas, que no son los gases que conocemos acá, son otro tipo. Palestinos reunidos en protesta y los palestinos se enfrentaron con las fuerzas israelíes una vez más en protesta en la aldea de Kfar Kadum, cerca de la ciudad jordana de Nablus, cisjordana más bien, ¿no? Las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron granadas de aturdimiento, además, de humo, además, los manifestantes quemaban neumáticos y arrojaban piedras a cambio. Las pequeñas callecitas inolvidables cuando uno camina por allí se tornaron en un vericueto realmente infranqueable. Los manifestantes dijeron que fue contra el acuerdo del siglo del presidente estadounidense Donald Trump entre Israel y los palestinos, que buscan un estado de ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital. Ellos lo que quieren, salir de la ocupación y tener el acceso a Jerusalén, entre otras muchas reivindicaciones. Los residentes de Kfar Kadum realizaron sus protestas, como suele ocurrir el día de oración, contra los asentamientos judíos cercanos, que están establecidos violando toda resolución de la ONU.
Los asentamientos son uno de los temas más candentes de los esfuerzos que reanudan día a día. Vean esto. El cuento de nunca acabar, todos los viernes. El equipo de represión de manifestaciones es realmente de alta tecnología, tienen toda la protección y pueden graduar. La onda de David, la onda bíblica, es la respuesta a los fusiles. Ahí va. Otro de los temas aquí es las consecuencias políticas, ¿no? Piedras contra fusiles, onda de David contra armamento de represión de última generación. Y aquí pasó una bala. Bueno, el tema de todos los viernes en Tierra Santa. Al mismo tiempo se iba gestando un malestar, ¿no? De protesta también contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y esto se llevó incluso hasta las afueras de su residencia. Los vehículos de policía israelí llegaron a la residencia de Netanyahu para investigación, mientras las manifestaciones continuaban. La seguridad israelí fuera de la residencia de Netanyahu, la policía israelí interrogó al primer ministro Netanyahu por supuestos tratos con la mayor empresa de telecomunicaciones del país. Y esto lo confirmó Col Israel, ¿no? La radio Israel. La policía llegó a la residencia de Netanyahu hoy viernes por la mañana, donde los manifestantes desplegaron una gran pancarta que decía «Ministro del crimen», enfatizadamente. Ahí va el Bibi. Netanyahu fue interrogado en la investigación conocida como Caso 4000, en la cual las autoridades alegan que otorgó favores regulatorios a Bezeq Telecom Israel, el mayor grupo de telecomunicaciones del país, ¿a cambio de qué? A cambio de una cobertura favorable, cuidándole la imagen a él y a su esposa en un sitio de noticias propiedad de la compañía. Estamos ahora en Siria. Siria busca la reconstrucción y el ministro de Finanzas un impulso comercial en los depósitos de divisas. Mahmoud Hamdan dice, no tiene ninguna relación con las reservas esto que estamos haciendo. Esto contribuirá a que el Banco Central pueda financiar operaciones de líneas de crédito extranjeras y operaciones de importación de gran envergadura. Y luego dijo, esto es útil para ambas partes. La persona que tiene moneda extranjera ahora se beneficia depositándola legalmente y recibiendo intereses, y el Banco Central ahora puede financiar también operaciones de importación. هذا مفيد لكلا الطرفين اللي عنده الآن أموال بالقطاع الأجنبي صار الآن من مصلحته أنه يحطها وبالتالي يحصل على الفوائد من المصارف التجارية. أيضا الآن المصرف المركزي صار ممكن أنه يمول عمليات. Y luego, ministro de Finanzas de Siria, Mahmoud Hamdan, ya hablamos de Siria, ¿no? Dice, la liberación de áreas en manos de los rebeldes del Estado Islámico traerá grandes fondos para el Tesoro. Es cierto que la operación militar cuesta dinero, pero reactivará económicamente estas regiones. Estas sanciones unilaterales e injustas a la economía de Siria no imponen este embargo al ejército sirio ni al gobierno sirio, sino al pueblo sirio y a la vida ciudadana siria en general. هذا الحظر لا على الجيش السوري ولا على الحكومة السورية فقط وإنما على الشعب السوري على الحياة المعيشية للمواطن السوري. Los empleados de los bancos cuentan dinero permanentemente y se mueven ahora de acuerdo a lo que acaban de expresar como nueva, no legislación, sino reglamentación al respecto, ¿no?
y los exteriores del Banco de Bienes Inmuebles, exterior del Lebanese Bank también, y ahora estamos en el interior, y la calle en el centro de cambios extranjeros, todos operando con sus máquinas para contar rápidamente los grandes fajos de moneda impresa, de billete, y las pantallas digitales que muestran los tipos de cambio de moneda, muy fluido. Y esto es la contraparte de lo que el clima político suele mostrar como negativo. Hay una fluidez sorprendente en medio de toda esta situación que desanimaría a muchos, ¿no? Muestran los tipos de cambio, diferentes tipos de cambio de moneda, y el centro de intercambio de extranjeros es el que estaba operando hoy con mayor intensidad. Las autoridades de Damasco permitieron que el Banco Central este mes comenzara a emitir los certificados. Mamoun Hamdan dijo que la actividad económica se había recuperado significativamente desde que Rusia entró en la guerra por parte del gobierno en 2015, pero no dio una cifra sobre los aumentos logrados. Un informe de la Agencia de los Países Árabes citó expertos que dijeron que el volumen de destrucción del capital físico de Siria y su distribución sectorial excedía 388 mil millones después de estos conflictos. Mientras que los aliados de Assad, Rusia e Irán, han invertido en Siria, Estados Unidos y las sanciones de la Unión Europea que bloquean todas las negociaciones con el gobierno y numerosas personas y compañías, han impedido la participación de la mayoría de las compañías occidentales que normalmente operaban en esta habitualmente muy activa ciudad. Al calificar las sanciones e injustas, Hamdan dijo que penalizaban tanto al pueblo sirio como a su gobierno y a su ejército. Mientras tanto, el principal legislador de China y principal asesor político se reunía con el presidente del Senado pakistaní, Wanyan Sanghrani, en el proceso, y este legislador de China. Aquí había oportunidad de las grandes delegaciones de alto nivel aquí, en poca oportunidad para la foto, así que ahí solo posan y no dicen nada importante por el momento. Y en este sentido, el máximo legislador de China, como les decíamos, Han Shu, y el principal asesor político, Wang Yang, se reunieron este viernes con el presidente del Senado de Pakistán, Sadiq Sanghrani, prometiendo seguir avanzando en las relaciones bilaterales. Al elogiar la profunda amistad, Lee, presidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, el NPC, dijo que el pueblo chino y el pakistaní apoyan las relaciones bilaterales desde lo profundo de sus corazones. Los últimos años han sido testigos de un sólido desarrollo de la cooperación internacional, y la amistad entre China y Pakistán lleva a grandes esperanzas para elevar un nuevo nivel de asociación y cooperación estratégica. Como se ve, China ganando áreas de influencia, ¿no?, que las va perdiendo Estados Unidos y las potencias occidentales. Esto que parecen tranquilas imágenes tienen un profundo sentido geopolítico. Al calificar la amistad con China como una piedra angular de la política exterior de Pakistán, Sanghrani dijo que Pakistán está listo para trabajar con China y para continuar la cooperación en diversas áreas y enfrentar conjuntamente los desafíos en la nueva situación. Mientras tanto, el señor Trump en la Casa Blanca sigue perdiendo áreas de influencia. El mismo día, Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, también se reunió con Sanghrani. Durante la reunión, Wang dijo que China y Pakistán siempre han sido buenos vecinos, amigos, socios y hermanos, sin importar cómo cambie el entorno internacional y sus situaciones domésticas. Pacifistas residentes chinos en Sudán del Sur resuelven aparentemente el conflicto de los refugiados. Vean los vehículos blindados de las Naciones Unidas, los cascos azules actuando allí. Pacificadores chinos que salvan a los refugiados y heridos. Fuerzas de paz chinas que resuelven el conflicto. Refugiados que atraviesan de una manera u otra la puerta que divide las zonas. Conflictos que mantienen la seguridad en forma inquietante. Las fuerzas de paz chinas se suben a los vehículos blindados y patrullan campamentos en vehículos especiales y mantienen de alguna manera el muy frágil orden de convivencia.
La historia es que el batallón de infantería de la Cuarta Fuerza de Mantenimiento de Paz de China en Sudán del Sur resolvió el conflicto entre refugiados en Juba, la capital de Sudán del Sur. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de China, ahí vemos los cascos azules, recibió el informe que decía que los refugiados estaban peleando con cuchillos al lado del tercer campo de refugiados de la ONU, con un refugiado ya gravemente herido y otros que fueron a averiguar con su tropa y sus vehículos especiales. Los pacificadores chinos inmediatamente corrieron al lugar para salvar al refugiado herido. Poco después de que los heridos fueran enviados al hospital, los refugiados del primer campamento siguieron la misma suerte. En pleno desarrollo, helicópteros rescatan a 30 miembros de una tripulación y los rescatan de las altas olas en el mar de China Oriental. La toma aérea del helicóptero sobre un barco de pesca rescató a los miembros de la tripulación, subiéndolos con el guinche al helicóptero, porque la situación no era precisamente por más marineros que se sintieran, la de seguir navegando en ese buque de pesca dadas las condiciones meteorológicas. De la historia se dice que 30 tripulantes de dos barcos de pesca fueron rescatados de las olas de hasta 3 metros de altura en el mar oriental de China antes de que este viernes llegara el tifón Rumbia. Los dos barcos, uno quedó varado y el otro con falla de motor, fueron atrapados por los enormes fuertes vientos y las enormes olas que trajeron al acercarse el tifón Rumbia el jueves por la mañana. Aquí era el comienzo del gran tifón. 4 helicópteros del Ministerio de Transporte chino los rescataron de los buques y los trasladaron a lugares seguros, como estamos viendo. El tifón Rumbia tocó tierra hoy en la mañana. Estados Unidos amenaza con más sanciones si Turquía no libera a un pastor. Bueno, las cosas están hoy inquietas, ¿no? El Departamento de Comercio de Estados Unidos ya reflejaba de alguna manera la inquietud en los valores. La historia es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos impondría más sanciones a Turquía si un pastor estadounidense detenido no era liberado. Estados Unidos y Turquía están intercambiando ataques diplomáticos, entre ellos por el pastor Andrew Brunson, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, y el tema está en pleno desarrollo. Los turcos, mientras tanto, descartan la advertencia de Estados Unidos de las sanciones por parte de Washington. Les hacen un guiño y una Verónica y siguen como están. Vehículo de la policía blindado, estacionado fuera del edificio donde el pastor de los Estados Unidos, Andrew Brunson, está bajo arresto. Las policías montando seguridad especial en la calle y los titulares de los periódicos como el Hurriyet, que dice: presidente de los Estados Unidos Donald Trump elimina la ley. Titular de periódico de Milliyet, que dice: mensaje de confianza a los mercados. Mientras tanto, mujeres caminando en la calle, no al mejor estilo musulmán, ¿no? Livianitas de ropa porque hace calor. Turkish, banquero, dice, empleado: esto no me preocupa, ser honesto, porque creo que se toman medidas domésticas. Estas amenazas de más sanciones pueden provocar acciones especulativas como fluctuaciones momentáneas. Cuando los mercados turcos están cerrados, los mercados internacionales están abiertos. Y entonces la especulación se hace por vía de Internet. Y no debemos hacer concesiones. Estados Unidos está muy lejos, pero quiere mostrar su fuerza política en esta región y por lo tanto no hay mucho que podamos hacer. Simplemente mantendremos la resistencia. Bueno, y acá tenemos los resultados de los tweets de Trump, donde se ubica la reacción de la Casa Blanca y donde me gustaría saber exactamente la información que muestran los tipos de cambio de la lira turca, barcos navegando. Estamos ya en Estados Unidos, ¿no? Y estos son cómo se reflejan aquí y en el otro lado del mundo. Entonces, exactamente, ahora, evidentemente estamos en Rusia. Esto es Rusia. Y entonces, después de las reacciones de la Casa Blanca, I think it's a continuation of a trend we've seen
in the past couple of years that administrations from both parties. Neil Bhatia, investigador asociado del programa de Energía, Economía y Seguridad del Centro de la Nueva Seguridad estadounidense, decía: bueno, creo que es la continuación de una tendencia que hemos visto en los últimos años, que las administraciones de ambas partes ven como una herramienta eficaz para lograr la política exterior. Es menos destructiva y costosa que la intervención militar, que cinismo, ¿no? Mucho dolor económico bastante rápido, y muestra que están haciendo algo acerca de un problema en particular, por lo que siempre han sido muy populares en los últimos años por los presidentes de Estados Unidos estas medidas. Pero ahora estamos viendo incluso una postura más agresiva, sancionando más entidades, se extienden no solo a adversarios de Estados Unidos, sino también a los aliados de Estados Unidos. When you use them, you erode their effectiveness over time. If the rest of the world doesn't see the rationale for why you're using a particular sanction at a particular time, they may decide it's not worth their while to comply with them. Now, what we're doing now, y aquí Bhatia agrega: sin embargo, si usas demasiado estos recursos, si no tienes aliados a bordo, en todos casos, erosionas también las actividades y la efectividad en el tiempo. Si el resto del mundo no ve la razón de por qué estás usando una sanción, y en particular en un momento determinado, puede decidir que no vale la pena ni valorarlo ni prestarle atención como un disuasivo, y usando sanciones unilateralmente. Hecho Zarec, Parlamento esloveno confirma Zarec como primer ministro designado. Grupo de miembros del Parlamento, Zarec caminando y entrando al salón de reuniones del Parlamento en Eslovenia. Marjan Zarec, la nueva figura política que va a tener peso ahora en el exterior, hay que seguirlo, porque está muy fluida la situación allí. Grupos de miembros del Parlamento que ingresa a la sala de reuniones, reunión del Parlamento ya levemente iniciada, y estos llegan pelito tarde. El ponente en el Parlamento, Matej Tonin, dirige a los miembros del Parlamento la palabra. Miro Zerak escuchan, y la realidad es que el tema aquí está bastante fluido. ¿Qué ocurre aquí? 55 miembros del Parlamento votaron a favor de las nuevas medidas y confirman aceptando al primer ministro al designar al candidato nombrado. Miembros del Parlamento se aplauden y el primer ministro se acerca a Zarec y lo felicita después de esta deliberación que estaba ya prácticamente negociada en cada uno de los votos, ¿no? Y en este sentido, Marjan Zarec declaraba luego: Eslovenia es noticia porque estaba en una situación muy inestable. Hemos dado el primer paso hacia la formación del 13º gobierno esloveno. Este es el comienzo. Fui designado hoy como primer ministro designado y ahora la redundancia es de él, ¿no? Puedo continuar lo que comencé. Mi objetivo ahora es armar el nuevo gabinete y obtener la aprobación del Parlamento, aquí ante él estoy, para asegurarnos de que Eslovenia tenga un gobierno completamente operativo. Todas estas naciones que no eran noticia frecuentemente y que parecían de menor porte, todas confluyen en los cambios geopolíticos. Y esto realmente, cada detallito de estos tiene un peso a mediano y corto plazo. Bueno, aquí el hombre dice: hemos dado el primer paso. Lo reitera, estamos con un nuevo gobierno esloveno y vamos a hacer que esto sea operativo. El Parlamento aprobó este viernes que Marjan Zarec, un comediante que se convirtió en político, como primer ministro designado, lo que encamina a formar un gobierno minoritario y terminar con el estancamiento político más largo del país en una elección. La situación ya estaba muy complicada. Zarec, de 40 años, se convirtió en el primer ministro más joven del país, con el apoyo de 55 legisladores en un cuerpo de 90 escaños. Y esto nos lleva naturalmente a seguir en el ámbito europeo, que estaba hoy más que interesante. El presidente catalán rinde homenaje a las víctimas y encarcela al ex ministro catalán. Fluida situación, ¿eh? Collons com plau. Presidente catalán, Quim Torra, miembros del gobierno llegando a hacer una declaración. El 2017, el nostre país va ser víctima d'un atac terrorista brutal.
Este año nuestro país fue víctima de un ataque terrorista brutal y por la tarde la ciudad de Barcelona experimentó el horror en las Ramblas, un horror que luego se repetiría en Cambrils por células yihadistas y resultaron más de 100 heridos y 16 muertos. Perpetrats per la cèl·lula jihadista van deixar més Tristeza, dolor fue sentido por la gente de Cataluña en agosto, dolor también en los países de origen de donde provenían las víctimas de este ataque bárbaro y en todas las ciudades y rincones del mundo donde la gente se solidarizaba con las víctimas. El dolor també es va estendre per tots els països d'on eren les víctimes d'aquesta barbàrie i per totes les ciutats i racons del món que es van solidaritzar amb el patiment de Quiero también rendir un homenaje especial al personal médico, a los trabajadores de emergencia, a los miembros de la policía de la Generalitat, a los Mossos d'Esquadra, que es la policía catalana, y a los responsables de ese momento que dirigieron la complicada investigación, el mayor José Luis Trapero, ministro de Interior, Joaquín Forn, que ahora está injustamente encarcelado. i el conseller Joaquim Forn, avui injustament empresonat al capdavant. Bueno, Barcelona rindió homenaje hoy viernes 17 de agosto a las víctimas del ataque militante yihadista del año pasado que mató a 16 personas, la mayoría de las cuales sucumbieron al peor ataque en España en más de una década. Bueno, con esta tensa situación en la hermosa Cataluña, dejamos por un momento la combinación de satélites y situaciones aquí in situ. Hacemos un breve corte mientras revisamos los monitores de los 3 satélites que normalmente estamos siguiendo. No hay nada que modifique lo que les hemos mostrado y si fuera así lo bajaríamos de inmediato. Como les dije, breve corte y volvemos con más informaciones y acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos el comunicado de la Armada Bolivariana de Venezuela para el programa Dossier. Información referente al 30º crucero de instrucción Velas Latinoamérica 2018. Por supuesto hablamos del Bravo Eco 11 aquí en pantalla. Y viernes 17 de agosto, actividades operacionales. El buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 en el marco del 30º crucero de instrucción al exterior Velas Latinoamericanas 2018 se encuentra en la actualidad navegando en condiciones de aparejo, esto es para marinos, ¿no? 551511, con los palos trinquete y mayor, braceados 2 cuartas en el costado de estribor y la botavara trasluchada, 4 cuartas por el costado de babor. En posición geográfica, latitud 19 grados norte, esto es el Ecuador, esto es 10 y esto es 20. Esta altura que está, y la longitud 79 grados oeste. Esta es 70 y esta es 79. De manera que andan en esta zona. Y las actividades académicas, se dio continuidad a lo establecido en el plan de estudios Simón Bolívar. Recuerden que en un buque escuela no solo se suda la gota gorda, sino que hay que seguir estudiando como si estuvieran en la Academia Naval, ¿no? Y se impartió instrucción del personal de cadetes sobre las siguientes materias: operaciones anfibias, orientación astronómica, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando fallan todos los organismos, un buen marino se puede, habiendo visibilidad suficiente, guiar por las estrellas, ¿no? Carga y estiva y artes marineras, condiciones ambientales, nubosidad parcial, alternando periodos de nubosidad escasa, sin precipitaciones, vientos del componente este hasta 20 nudos, bueno, mar picada con olas de 1,5 metros, visibilidad buena, y en el glosario naval dice a pique, objeto que se encuentra en línea vertical hasta el fondo del mar. Cuando dicen que un barco se va a pique, que se va así, pero los barcos nunca se van así, pero cuando uno larga algo y cae a pique. Hugo Rodríguez Hernández, capitán de fragata, oficial de guardia. Antonio Mejía Ponte, capitán de navío, director de coordinación y control operacional. Y Alfonso Gregorio Menéndez, contraalmirante, jefe del puesto de comando general de la Armada Bolivariana. Bueno, como de costumbre, y como nos están viendo vía satélite a bordo, buen viento y buena mar al Bravo Eco 11, del que soy tripulante honorario y tenemos una relación de décadas en eso, ¿no? De hecho, mi primer, ya que nos ven a bordo, mi primer título de profesor honorario lo recibí en la vieja Escuela Superior de Guerra Naval, ¿no? La que estaba allá en Bellomonte. Bueno,
Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo porque tenemos información importante para este segundo bloque y de inmediato la comparto con ustedes. Estamos en Yemen, la niñez seriamente afectada por la guerra, ¿cuándo no? Desde el comienzo del conflicto entre la resistencia yemení y la coalición saudita en 2015, han sido asesinadas 50.000 personas. Se calcula que 3.000 casos corresponden a niños. ¡Horror! 3.000 casos corresponden a niños y niñas. Distintos organismos mundiales han señalado que el país se encuentra en una gravísima crisis humanitaria. Lo cual provocó la muerte de al menos 51 personas, de los cuales 40 fueron niños, un hecho sin precedentes desde el inicio de la guerra en 2015. Destacar que Yemen, un país que ha sido azotado por el cólera y la hambruna, es considerado como uno de los más pobres del mundo árabe, pobreza que se ha agudizado a raíz de esta misma guerra. Son constantes los bombardeos de la coalición que han destruido grandes extensiones de todo el territorio yemení. Retomando el tema de la inacción por parte de la comunidad internacional en este conflicto, hay que señalar, Lucía, que algunos analistas consideran que no existe un esfuerzo serio en este sentido, producto del comercio de armas que mantienen algunos países con Arabia Saudita y también por el silencio mediático que existe en torno a esta guerra, entre otros temas. Sin dudas, un escenario bastante difícil el que se vive hoy en Yemen, un conflicto que no tiene cuándo acabar y lo que ha provocado, según Naciones Unidas, es la peor crisis humanitaria del mundo. Se está hablando, por ejemplo, de que más del 70% de la población yemení necesita ayuda humanitaria y hay alrededor de 2,2 millones de niños que padecen de desnutrición. Este grande rasgo es el panorama que se vive hoy en Yemen, el cual se ha agravado a raíz de esa guerra que permanece por más de 3 años. Los trabajadores de emergencia intensificaron sus esfuerzos de rescate en el estado indio mencionado después de las inundaciones. En Munar Kerala, árboles caídos atravesando las carreteras, y vaya que árboles, ¿no? Diversas excavaciones de remoción de tierra para tratar de compensar los lugares donde ya no hay tránsito posible y cortar muchos árboles que han caído sobre las vías de tránsito, que son vitales en este caso. Trabajadores que ponen los trozos de cada tronco que hubo que cortar en los camiones para poder despejar al menos las áreas de circulación, para traer ayuda y ayuda médica y ayuda alimentaria también, que es lo elemental, ¿no? Trabajadores que ponen todo su empeño, pero vean la fuerza del agua. Esto que eran vías prácticamente practicables a pie sin ningún problema. Caminos dañados, el daño en la infraestructura con semejante masa de agua y a esa velocidad y con ese empuje, va a haber que evaluarlo cuando bajen los niveles, ¿no? Salir de la casa cuando medio se estabilizó la cosa y el agua está por la rodilla y aún más, no es cualquier novedad, ¿no? Agua por todas partes. Y la gente se lo ha tomado con relativa paciencia o adaptación a las circunstancias, ¿no? Carreteras inundadas, que eran de intenso tráfico, porque hay muchos pueblos que tienen intercambio importante ahí. Al menos aquí, los niños se divierten. Incluso se movilizaron las fuerzas militares como corresponde y helicópteros de la Marina de Guerra, civiles rescatados por vía terrestre y por vía aérea. El capitán Frasad dice, hasta el momento 315 personas han reportado a este lugar, 53 han regresado a sus lugares y nos quedan ahora 262 personas. Continuamente se realizan traslados aéreos y la gente sigue llegando. Contamos con 40 equipos de buceadores junto a botes de goma Yemeni en 4 distritos de Kerala, desde Kochi. Nos enfocamos principalmente en los distritos de Ernakulam, Trichur, Pathanamthitta y Alleppey. Definitivamente, nuestra madre tierra nos está cobrando la contaminación que le hemos dado, ¿no? Este oficial dice, los trabajadores de la bomba de gasolina están diciendo que no
no hay inconveniente, que nos darán gasolina, pero no podemos culparlos. Aquí son las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Bueno, hora y media. Of divers, along with rubberized Gemini boats in 4 districts of Kerala. We have from Kochi here. Los uniformes dan un poco la influencia del viejo imperio británico, ¿no? Sobre todo en el estilo de la boina. Pero el drama humano, esto es para pensar cómo la Madre Tierra está reaccionando a toda la contaminación que hemos generado, ¿no? Mujeres que sostienen los niños en sus brazos, no hay a dónde ir. Niños que logran dormir de esa manera. Tráfico pesado, muy limitado el tráfico que no es pesado, que son camiones de alto nivel de eje, y entonces pueden más o menos trasladar lo elemental aquí. El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que visitará el estado sudoeste más tarde ese viernes, y su primer ministro dijo que esperaban a los militares pudieran aumentar la ayuda para los esfuerzos de rescate, que ya están utilizando docenas de helicópteros y cientos de embarcaciones. Todos los que tienen un vehículo, y no son pocos allá, tratan de ir a zonas más altas y evitar el drama cotidiano en que han quedado las zonas más bajas, ¿no? Kerala ha recibido un 37% más de lluvia de lo normal desde el comienzo del monzón, el legendario monzón. Así lo dijo el Departamento Meteorológico. Y los combustibles son tan difíciles de lograr como el agua potable, pero imprescindibles al fin, ¿no? Bueno, esta vibración es porque estamos en un helicóptero. Helicóptero de rescate de las víctimas de las inundaciones de Kerala, donde murieron 164 personas. Vean esto. Miembros de la Fuerza Aérea tratando de rescatar a víctimas de la inundación que estaban sobre los techos, que se mantuvieron más o menos en pie. Helicóptero de la Fuerza Aérea de la India haciendo operación de rescate. Estos son los modelos grandes, un poco más reconocidos por nosotros, ¿no? El viejo estilo cuasi ruso. Helicóptero sobre la pista, aviones estacionados. Los helicópteros aquí son bastante más útiles que los aviones, a menos que por esa compuerta de cola debajo, ese cuadrado oscuro que ven debajo del empenaje de dirección, puedan lanzar con paracaídas elementos de ayuda, pero cuando todo está inundado puede ser tirarlos a la basura. El jefe en el sur del estado de Kerala, en la India, dice un total de 223.000 personas han sido trasladadas a 1.568 campamentos de ayuda. En las cifras que tenemos desde el 9 de agosto, 164 personas han muerto. Las zonas altas más o menos tienen algo de normalidad, como estamos viendo. Y hay posibilidades de recibir atención médica y algún alimento que intensivamente han trasladado para allí y se han adaptado a la realidad y lo reparten con sentido igualitario, ¿no? Otra víctima de la inundación, Santama, dice, ellos, las autoridades, nos están proporcionando ropa y otras cosas, cunas, mantas, así como lo esencial, alimentos, ¿no? En el campamento de socorro hay que reconocer que estamos recibiendo todo lo esencial sin problema. Pero donde no están en un lugar como el nuestro, la están pasando muy mal. Vean el nivel de las aguas en lo que era normalmente un tránsito alegre, simpático en un parque, ¿no? Y esto es cuando ya comenzaron a bajar y no hay la fuerza de arrastre del turbión, ¿no? Vamos a ir a la escuela, que se convirtió en un campamento de socorro. Las escuelas y todos los organismos oficiales están siendo adaptadas como área de socorro, pero las inundaciones llegaron a mi casa y no puedo estar allá. Prefiero irme a un lugar de socorro donde al menos hay médico y hay comida y hay agua potable.
No lo volvió. Le preguntan si hay electricidad en sus hogares. No, no hay electricidad. No había electricidad desde que comenzó esta tremenda tormenta. Bueno, todo el área inundada, ¿no? 2 arrestados en Chile por amenaza de bomba que causó el caos en los vuelos. Santiago, policía que ayuda a revisar al sospechoso, lo llevan. El inspector general de la Policía Metropolitana, José Luis Rivera, diciendo: la persona fue detenida hoy, hay evidencia que vincula con el crimen y corresponde a tribunales aclarar sus acciones. Eso de decir que hay amenaza de bomba en un vuelo hay es grave. evidencia que lo vincula a este ilícito y serán los tribunales de justicia los encargados, ¿cierto?, de esclarecer lo que yo acabo de mencionar. Los monitores con información sobre llegada de vuelos al aeropuerto, la policía intensificando dentro del aeropuerto los patrullajes. Marta Vega, una mujer que espera la llegada de un miembro de su familia, nos daba un testimonio de cómo estaban las cosas. Sabíamos qué pasaba, qué sucedía. Nosotros pensábamos que era un despliegue de un narcotraficante, pero nunca pensamos que había una bomba. Yo no creo que haya una bomba, pero bueno, la gente igual estaba asustada, igual estábamos preocupados. Lo que pasó fue que en 2 aviones recibieron un llamado y que dijeron que habían puesto una bomba. 2 aviones recibieron llamadas diciendo que había una bomba a bordo. La alarma general, como cabe suponer. Pasajeros dentro del aeropuerto y la policía identificando a gente sospechosa y llevárselo. Pasajeros con el contador comprobando sus vuelos y en espera. La policía chilena arrestó, como dijimos, a 2 hombres por amenazas de bomba que conectaron 9 aviones comerciales en Chile, Perú y Argentina. La unidad especializada en crimen organizado arrestó a un chileno de 29 años en la ciudad norteña de Antofagasta durante la noche, después de usar la triangulación. Colombia teme que disputa comercial entre China y Estados Unidos pueda afectar su economía. Bogotá, Colombia, la agricultura de arroz Blanca Ruth Perdomo, esparciendo semillas, esta agricultora. Que nos tienen bastante avanzados. Esperamos que algún día Colombia pueda exportar arroz de la tecnología que estamos utilizando. Nos ayudarán a avanzar en esa área. Blanca Ruth era la dama que hablaba. Esta es la línea de producción de las bolsas de arroz. Y el tema, entre otros, como Beethoven Herrera, economista de la Universidad Nacional de Colombia, decía: al romper esta relación, pues simplemente la presión de Estados Unidos sobre los países con los que tiene tratado de libre comercio, en este caso con Colombia, aumentaría. La idea es que si la economía de América del Norte se paraliza, para Colombia eso es muy importante, claro. Si son ya casi su patio trasero, con todas las bases gringas que tienen y habiendo cedido la soberanía del espacio aéreo, terrestre y marítimo. Obviamente, si no hay importaciones y si no hay ventas internas, o si sube el precio interno de productos por causa de arancel, el consumo se va a reducir. Y si se paraliza la economía americana, para Colombia sí es importante. Algunos expertos colombianos temen que la economía del país pueda ser golpeada como consecuencia de la actual disputa. Sí, claro. Si nos proponemos, sí se puede exportar a la China y todo el que quiera. Colombia es el segundo mayor consumidor de arroz en América Latina y la producción del país satisface sus necesidades de consumo. Comité de Derechos Humanos insta a gobierno a permitir la candidatura de Lula, y obviamente hablamos de la República Federativa de Brasil. De acuerdo a la decisión del órgano de la ONU, Lula da Silva podrá participar en las elecciones de 2018, a menos que exista una decisión final apegada a derecho. Por ahora, podría. El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado brasileño debe garantizar todas las medidas para permitir y consagrar los derechos políticos del expresidente. Marchan en Argentina para repudiar políticas económicas de Macri. Bueno, Macri se destapó con un paquetazo neoliberal. Movimientos sociales y políticos de Argentina participaban este viernes en una marcha para rechazar el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.
Y en eso las protestas, la sede del Banco Central de la República Argentina en Buenos Aires, por ejemplo. Un acto frente al Banco Central de la República Argentina para reclamar el fin del ajuste y repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, este lunes llegó una misión para hacer la primera revisión del acuerdo stand-by firmado con la República Argentina, a través del cual se comprometió a desembolsar 50.000 millones de dólares. Ya desembolsaron 15.000 millones el 22 de agosto y en el marco de una semana negra para la economía argentina, donde el dólar volvió a aumentar, llegó a 30,50, con lo cual se devaluó el peso un 63%, con lo que esto implica también en relación a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En esta movilización que se va a realizar en el día de hoy, una de las principales demandas va a ser la reapertura inmediata de paritarias. Recordemos que se estima que la inflación anual en la República Argentina llegue este año al 35% y los salarios en general aumentaron apenas un 15%, salvo el gremio de camioneros, que logró un 25% de aumento. Los docentes, recordemos también que sigue reclamando la paritaria. El gobierno de María Eugenia Vidal, principal referente de Cambiemos, les ofrece un 15% y también van a reclamar el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, otro de los puntos clave que se están reclamando. Recordemos, a fin de año pasado, la reforma previsional, que implicó también una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Y también la prohibición de despidos y suspensiones. Solo en la industria ya se perdieron 82.000 puestos de trabajo. Estas son solo algunas de las demandas que se harán hoy frente al Banco Central de la República Argentina. Bueno, hoy hubo una cadena nacional, importantes declaraciones del presidente constitucional. Que tiene como expresión internacional la política de persecución y asfixia financiera que desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos vienen aplicando en distintas modalidades, ya con la modalidad última de bloqueo financiero y persecución brutal y criminal de los últimos meses, para evitar que la República pueda hacer sus compras internacionales, para evitar que la República pueda conseguir el financiamiento natural, normal, a la que tenemos derecho y además tenemos capacidad, para buscar una asfixia internacional. Han hecho daño, sin lugar a dudas, pero no van a lograr ni lograrán tal asfixia. Es uno de los mecanismos que le han impuesto al país sin ningún tipo de sustento monetario, fiscal, económico, cambiario, ningún tipo de sustento. Un día el dólar amanece en 1 millón de bolívares y en una semana amanece en 2 millones en Miami, fijado en Miami. Primero, los marcadores criminales encabezados por una banda, una mafia residencial en Miami, con tentáculos en Cúcuta, dólar Cúcuta y el dólar Macao, que han creado un mecanismo perverso de especulación sobre la moneda venezolana. Y como consecuencia de eso, el segundo elemento, la instauración de un sistema de fijación de precios hiperinflado, hiperespeculativo, que es capaz de sumar a todos los bienes y servicios del país precios dolarizados. La oligarquía interna, en esta instauración de mecanismos ultraliberales del capitalismo, en esta transición tardía, una transición que se va retardando, tú vas caminando hacia ese objetivo, llegar a esa puerta, y llegaste hasta aquí, y de repente empiezas como a echar para atrás y a retardarte. Es una transición tardía a un modelo económico productivo, independiente, autosustentable, rumbo al socialismo. Saben ustedes, cada petro ha sido fijado su valor en dólares, en un monto oscilante de $60 o más. Es el precio del barril petrolero.
Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares. 3.600 bolívares cada petro. Y será la unidad de cuenta fluctuante que servirá para fijar el valor del trabajo y el precio de los bienes de consumo. No me quiero poner muy teórico, a pesar de que hemos estado semanas y días y horas intensos en el estudio. El petro es el nuevo valor sustentado, sustentable en la riqueza petrolera. Es la nueva unidad de cuenta para restablecer un equilibrio revaluador del valor del trabajo y establecer un equilibrio en la fijación de los precios justos del país. Bueno, el presidente, usando los nuevos medios de comunicación, ha dado a conocer a través de las redes: en 90 días asumo el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país para que no sea impactada. Tengo los recursos. Luego, he decidido establecer un nuevo salario mínimo basado en el anclaje del petro para su recuperación total, ofensiva económica. Y luego, Cancillería, dice Nicolás Maduro: quiero crear un nuevo sistema de subsidio directo. Quiero establecer un mecanismo donde el precio de la gasolina en la calle sea a precio internacional y que el subsidio lo reciba el usuario. Esto es un tiro directo a los que trafican antipatrióticamente en la frontera con Colombia. Ante la ONU, el Movimiento de Países No Alineados reafirma su compromiso de lucha contra el terrorismo. El Movimiento de Países No Alineados rechazaron los actos de violencia, de terrorismo y atentado a la paz y seguridad mundial, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores en el portal web. Los representantes diplomáticos del bloque de integración se expresaron durante la sesión plenaria de la Asamblea General, en la que consideraron el punto de la Agenda 118, titulado La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que se llevó a cabo este martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador Samuel Moncada, a nombre de la AMNOAL, enfatizó la importancia de sumar esfuerzos entre Estados, partes, para, comillas, hacer respetar e implementar las disposiciones establecidas en todas las convenciones internacionales, así como los instrumentos regionales y bilaterales relativos al terrorismo, cierre de comillas. En ese sentido, la AMNOAL exhortó a los estados a cumplir y respetar las normas y reglamentos en el marco del derecho internacional y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Estamos viendo a la representante del Estado palestino. La comunidad internacional debe considerar desarrollar medidas más efectivas para contrarrestar la propaganda terrorista. Lamentable noticia: hoy viernes 18 de agosto partió de esta tierra el gran barítono y actor humorista venezolano Callito Aponte. Nació el 22 de abril de 1938 y se acababa de retirar este mismo año 2018. Fue un gran humorista, cantante, lírico y actor. Comunicado. Atención, acabo de recibir este comunicado. Y a la letra lo leo a primera vista. Venezuela rechaza comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre magnicidio frustrado. Caracas, 17 de agosto de 2018. Venezuela rechazó categóricamente el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parte de su gabinete y del alto mando militar del país, ocurrido el 4 de agosto, acción que fue planificada y ejecutada desde territorio norteamericano, dice el comunicado oficial. La información fue publicada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a través de la red social Twitter @Cancillería Víctor Eco. Venezuela es el país que recluye a inmigrantes de manera indefinida en centros de detención, ni que ha llegado hasta el punto de separar niños y niñas de sus padres.
Nosotros no hacemos eso, conduciéndolo no solo a traumas emocionales y a la violación sistemática de sus derechos, sino también exponiendo atrocidades como el abuso sexual y hasta el consumo forzado de sustancias psicotrópicas, resalta el comunicado dirigido al norte. Venezuela rechaza comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre magnicidio frustrado. El gobierno de la Venezuela bolivariana rechaza categóricamente el comunicado del Departamento de Estado en relación al atentado terrorista del 4 de agosto, planificado y ejecutado desde territorio estadounidense, así como sus cínicas acusaciones, cuyo único propósito es interferir una vez más en la política interna venezolana, favoreciendo al grupo político que promueve la desestabilización y la violencia del país. Un Estado que se jacta de luchar contra el terrorismo y que bajo estas causas lidera hoy nada menos que 7 conflictos armados alrededor del mundo, minimiza con un comunicado parcializado la gravedad de los hechos y levanta falsas acusaciones contra los procesos judiciales venezolanos en abierto desconocimiento de nuestras leyes. Venezuela no es el país que ha sembrado alrededor del mundo centros ilegales de detención donde se busca extraer información a los detenidos utilizando métodos reconocidos alrededor del mundo como tortura y que cuentan con el aval de su más alta dirigencia. No fue, ciertamente, el presidente de Venezuela, sino Donald Trump, quien aseguró públicamente que la tortura funciona. Cita textual. Asimismo, Venezuela no es el país que recluye a inmigrantes de manera indefinida en centros de detención, ni que ha llegado hasta el punto de separar a niños y niñas de sus padres, conduciéndonos no solo a traumas emocionales y a la violación sistemática de sus derechos, sino también exponiéndolos a atrocidades como el abuso sexual, hasta el consumo forzado de sustancias psicotrópicas, tal y como denunció la jueza Dolly G. El gobierno de la Venezuela bolivariana está abierto e inclusive invitó al gobierno estadounidense a participar de la investigación, siempre y cuando ésta sea en un espíritu de verdadera búsqueda de la justicia y no un intento de encubrirla ni de proteger terroristas, tal y como ha hecho en el pasado en figuras como Luis Posada Carriles, terrorista confeso, a quien nunca entregaron a las autoridades venezolanas para cumplir su debida pena. Que los políticos aliados cometan delitos no los convierte en presos políticos, sino en criminales, y la justicia venezolana continuará luchando contra la impunidad para garantizar la justicia, la estabilidad y la paz en todo el territorio nacional. El gobierno de Estados Unidos, con su criminal bloqueo en contra de nuestro país, ha demostrado en numerosas ocasiones que no se encuentra del lado del pueblo venezolano. Es lamentable, pero no sorprende, que una vez más, teniendo la oportunidad de colocarse del lado de la justicia, Estados Unidos prefiera permanecer del lado de la violencia y de las salidas anticonstitucionales. El pueblo venezolano, a pesar de los ataques e intentos injerencistas, así como lo hizo durante la convocatoria constituyente de 2017, continúa su rumbo decidido hacia la paz, el progreso y la justicia social, junto al gobierno bolivariano y en defensa de nuestra soberanía e independencia. Caracas, 17 de agosto de 2018. Finalizamos así este programa dossier que ha estado prácticamente modificado sobre la marcha todo el tiempo, que es como nos gusta. Esto es la adrenalina del periodismo en vivo y en directo, sin teleprompter y sin demás elementos a la vieja usanza. Y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí este dossier. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.